La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanas. Les doy la bienvenida de mi casa a su casa. Espero que tengan un día bendecido. Estoy muy agradecida con el Señor de estar aquí con ustedes compartiendo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Por favor, vamos a orar, acompáñenos a orar para que así como el Señor me ministró a mí, pueda ministrar sus corazones. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta noche, Señor Jesús. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Habla a mis hermanas, usa mi mente, mi corazón, mis palabras, Padre eterno. Que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú, Señor, ministrando a cada una de mis hermanas que va a escuchar este mensaje. Y que seas tú tocando nuestros corazones. Pon esa palabra que ellas necesitan escuchar en esta noche. Para que seas tú, Señor Jesús, cambiándonos, transformándonos, renovándonos de acuerdo a lo que tú quieres obrar en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. En esta noche vamos a hablar de un tema que se llama Hablando un mismo idioma. En un estudio dicen que en muchas comunidades o muchos países que tienen comunidades muy pequeñas, dicen que muchas personas hablan dialectos, pero ellos, como no hay el alimento necesario, van y migran a otros países perdiéndose ese dialecto. Se está perdiendo esa lengua nativa donde ellos estaban impuestos a hablar, ¿verdad? Lo que me preocupa en este tema no es que nuestros hijos o sus hijos o nuestros nietos o bisnietos hablen el español o no, o entiendan como nosotros hablamos el español. Lo más preocupante es que no hablen el idioma que en la iglesia hablamos. Sí, hermanos o hermanas, ese idioma que solamente el Señor y usted y yo puede identificar, es como un sello que hace que nosotros seamos identificados como hijos de Dios. Dice, pero lo más importante es que nosotros de generación en generación nosotros transmitamos este idioma, ¿verdad? Como dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo sabemos que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, estamos sellados y hablamos en otras lenguas. Es una señal por el cual nosotros podemos identificar si nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿nuestros hijos lo hablan? ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos estén hablando este idioma? Ese mismo idioma que usted y yo, por medio de la fe, hablamos. Nosotros podemos influenciar en nuestros hijos. Y la fe es una de las maneras en que ellos pueden hablar el mismo idioma. Pero dice la Biblia que la fe sin obras es fe muerta. La fe no se pasa de generación en generación, hermanas. La fe, usted no puede garantizar que su quinta generación va a creer en el Señor Jesús porque usted está creyendo en este momento. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que hacer algo acerca de eso. Ellos van a ver si realmente usted tiene esa fe puesta en Cristo. La influencia de una madre o el ambiente determina si nuestros hijos van a tener la fe de Cristo o no. Como el joven Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que a ti también. Hermanas, la fe que nosotros tenemos en el Señor, nuestros hijos y nuestros familiares pueden identificar si su fe es fingida o es realmente
verdadera. ¿Cómo? Porque ellos saben mejor que usted y que yo cuando nosotros estamos en pruebas, en dificultades, si realmente estamos ejerciendo esa fe en Jesús. Por ejemplo, todos enfrentamos la prueba de escasez, pero usted se determina y dice, el Señor proveerá. O simplemente cuando enfrentamos otra prueba, el Señor quitó, el Señor dio. ¿Esto qué quiere decir? Ellos saben por primera cuenta si usted declara la palabra y determina que usted está sirviendo a un Dios poderoso, un Dios que tiene el control de su vida totalmente. Pero ¿cómo podemos tener esa fe que nuestros hijos pueden ver como Pablo vio en Timoteo? ¿Cómo la podemos transmitir? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si ellos escuchan la palabra de Dios y leen la palabra de Dios y la atesoran en su corazón, ahí está la fe, hermanas. Porque miren, hermanas, estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, donde se va a cuestionar a nuestros hijos su fe, donde ellos están rodeados de un ambiente donde van a creer o van a crecer sus dudas. Y como dice la palabra, ponen dudas y comparándolos como las olas del mar, arrastrándolos por el viento y echadas de una parte a otra. Como dice Santiago 1:6, nuestros hijos van a tener que enfrentar y defender esa fe. Pero ¿cómo podemos hacer que ellos hagan esto? Por medio de la instrucción, hermanas. La instrucción en nuestras casas es muy importante. Recuerden, hermanas, nuestros hijos son imitadores de nosotros mismos. Ellos conocen todo de nosotros. Ellos saben cómo vamos a actuar en cierta determinada situación. En la iglesia era una noche de servicio y después de eso, pues los jóvenes a veces querían salir a cenar, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez escuché dos jóvenes que una le decía a la otra, oh, vamos a cenar, y la otra le decía, no, pero no le has pedido permiso a tu mamá. Y le dijo ella muy segura, pero ya sé que no me va a dejar. Y empezó a parafrasear lo que probablemente su mamá lo iba a decir. Y me dio tanta risa porque al escuchar eso yo dije, oh, ¿cómo esta joven sabe si ni siquiera le ha preguntado a su mamá? Cuando se acercó a ella, dio la casualidad que yo estaba muy cerca de ahí y su mamá le dijo exactamente como esa joven se lo dijo a la otra joven. Y sí, no le dio el permiso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos saben qué es lo que nosotros vamos a permitirles y qué es lo que no les vamos a permitir. Ellos saben cómo vamos a contestar a ciertas reacciones que ellos hacen. ¿O qué vamos a tolerar, hermanas? Recuerdo una vez que mi niño me pidió un permiso también. Y le dije, oh no, dile a tu papá. Y recuerdo que entre mi hijo y mi hija repitieron lo que probablemente su papá iba a decir. Y pasó exactamente lo mismo. Cuando vino mi esposo, mi niño le pidió el permiso y exactamente como lo dijeron ellos, pasó. Ellos nos conocen, saben lo que nosotros pensamos y cómo diferentes maneras de que vamos a actuar, hermanas. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Hermana, dice instruir. ¿Pero qué es instruir? ¿Qué significa? Significa educar, formar, ilustrar, capacitar. Capacitar a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. Ellos van a saber cómo responder a ciertas situaciones si tienen la palabra de Dios. Dice en Éxodo 18:20, y enseña a ellos, o a sus hijos,
las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino donde deben de andar y lo que deben de hacer. Usted tiene que mostrarles, hermana, gráficamente. Si alguien viene y le dice algo, tiene que educarlos, tiene que decirles cómo reaccionar. Acuérdese, hermana, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para no tropezar y caer en las acechanzas del enemigo. Si nosotros vamos en valles de oscuridad, valles de sombra, vamos en valles de muerte, vamos a tropezar. Nuestros hijos van a caer. Si no los capacitamos, ellos van a caer, porque van a andar en la oscuridad. Y el enemigo va a hacer con ellos lo que el enemigo quiera. ¿Por qué? Porque no tienen la lámpara que va a hacer que su camino sea más fácil. Dice en Salmos 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Cuáles son los dichos del Señor? Su palabra, ¿verdad? Me acuerdo, un pastor una vez mencionó algo y me impactó. Quiero compartirlo con ustedes. Dice que ese pastor, cuando estaba joven, su papá era pastor y que él muy ansioso estaba en la high school. Él muy ansioso le dijo, papá, quiero ir a un paseo con mis amigos. Duraba 3 días. Y le dijo su papá, definitivamente no. Papá, pero yo me voy a portar bien. Y le dijo, ok, hijo, te voy a dejar ir. Pero tienes que aprenderte ciertos libros de la Biblia. Y él, muy obediente, dice que se los aprendió. Que le marcó cuáles eran los capítulos y los libros que él tenía que aprender antes de irse a ese paseo. Y dice que él pues como todo joven, ¿verdad? Tenía como 15, 16 años. Dice, como todo joven, pues él ansioso a irse a ese paseo. Pues empezó a memorizárselos y cuando llegó a la fecha dijo, oh, ¿te lo sabes? Y él definitivamente se lo sabía. Increíblemente, cuando dice este pastor, cuando lo mencionó, dice que él se fue al paseo. Y tal y como dijo su papá, que iba a pasar por algo, pasó. Vino la tentación. El enemigo está a la puerta buscando cualquier cosa que ustedes hagan, hermanos, para devorarnos, ¿verdad? Para hacernos caer. Vino este joven, una joven mayor que él, y puso tentación, ¿verdad? Pero dice este pastor que se acordó de esos versículos que él se había memorizado, por el cual evitó que él cayera en esa tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hermanas, si nuestros hijos, si nosotros mismos, nuestros esposos, nuestros hogares no están instruidos en la palabra, vamos a pecar. El enemigo nos va a arrastrar. Hay algo que quiero compartir que dice que la influencia del mundo se apodera en el tiempo de nuestros hijos. Nuestros hijos van a las escuelas, tardan 8 horas, a veces más, porque durante las clases y después de las clases tienen mucha tarea, por el cual invierten de 8 a 10 horas al día en las cosas de la escuela, ¿verdad? Pero si lo comparamos con las horas que ellos invierten en la iglesia, si su hijo va a una célula, si va al servicio entre semana y si va el domingo, son alrededor de 4 horas que él está escuchando la palabra. Si comparamos el tiempo en que ellos invierten en las cosas del mundo y las cosas de Dios, ¿usted cree que sus hijos van a tener la palabra en su corazón? En Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Cuándo, hermana? Sí dice lo que dice. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento. Hábleles el Señor, hermana. La palabra es eficaz. Si usted piensa que no puede con sus hijos, el Señor lo va a hacer con la palabra. Dentro de nuestro hogar, la madre
tiene mucha influencia en sus hijos, hermana. Nosotros, ellos se vuelven un modelo, se refleja lo que nosotros somos en ellos. A veces no nada más saben cómo vamos a actuar, o qué es lo que nos agrada, o qué es lo que no nos agrada. Ellos empiezan a actuar de la misma manera. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Dice en 1 Corintios, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sabemos, hermanas, que durante los primeros 5 años de nuestros hijos, influimos mucho en su comportamiento, en su carácter. Tratamos de moldearlos de la obediencia, de la honestidad. Muchas veces empezamos a que, no seas egoísta, tienes que compartir, o tienes que ser educado, tienes que decir por favor, gracias, con permiso. Y empezamos a moldear el carácter de nuestros hijos para que cuando ellos crezcan, eso quede en ellos, ¿verdad? Pero esos son los primeros 5 años de vida. Y después de eso, ¿qué, hermanas? Pues entran a la escuela, ¿verdad? Pero ¿qué tal si su niño ya tiene 8 o 9 años y usted está batallando porque su niño todavía sigue mintiendo? Tal vez las clases de honestidad que le dio a los 5 años no están funcionando tan bien. Pero le tengo una respuesta, hermana. La palabra está ahí. Si usted empieza a darle la palabra, Dios va a obrar en su corazón. Dice Filipenses 3:17, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanas, tenemos muy poco tiempo para influenciar en nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños, crecen y empiezan con los amigos y empiezan a moldearse un carácter. El tiempo es muy reducido en el cual usted puede impactar en sus hijos. Los primeros años de los hijos, pues es la supermamá o el superpapá y quieren ser como nosotros. Pero van creciendo y se va moldeando su carácter conforme a las características que él va a tomar cuando él sea más grande, ¿verdad? Tomemos ese ejemplo y meditemos cómo podemos impactar o influenciar en la vida de nuestros hijos. En Lucas 2:42 dice, y cuando tuve 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí habla en Lucas 2:42, cuando Jesús se perdió en el templo. Si usted se acuerda la historia, dice que Jesús tenía 12 años. A mí me impactó, ¿por qué 12 años, verdad? ¿Por qué no se perdió a los 8 o a los 7? ¿Por qué a los 12 años? Y pues estuve investigando un poco, ¿verdad? Donde dice que a los 12 años el niño ya empieza a llamarse un joven, ¿verdad? O adolescente. Donde ya empieza a decidir lo que él quiere hacer, o cómo quiere vestir, o a decidir qué programa es su favorito. A lo mejor si usted lo invita a ver una película, él puede decir, no, esa no me gusta más esta. Y empieza a decidir o tomar decisiones por ellos mismos, ¿verdad? En el caso de Jesús, me impactó algo, porque dice que se perdió, se quedó en el templo y estaba con los fariseos y estaba argumentando con ellos acerca de la ley, ¿verdad? Y dice que a la edad de los 12 años, los judíos ellos ya estaban formados, hermanas. En los 12 años, un niño judío ya tiene que saber los 5 libros de memoria de la Biblia. El que ellos llaman el Pentateuco. El cual, esos 5 libros, hermana, ellos ya lo tienen que saber. Ellos ya defienden su fe con estos 5 libros. Me impactó algo porque cuando se termina esto, cuando Jesús se perdió, en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿A qué quiero llegar? En Deuteronomio 6, 4 al 6, los judíos sabían esto. Y quiero que usted y sus hijos sepan esto. Dice, Deuteronomio 6, 4 al 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanas, amar al Señor es darlo todo. Es que ellos entreguen todo por Él. Es que ellos sepan quién es Jesús y en qué creen. Según las estadísticas muestran que el 59% de los jóvenes cuando llegan a la middle school y la high school están esperando a cumplir la mayoría de edad para salirse de las iglesias. Le llaman el éxodo juvenil, en donde los niños crecen en la iglesia, pero cuando ya llegan a esa edad empiezan a determinarse y empiezan a tomar decisiones y decir, bueno, pues sí, yo voy a la iglesia porque mis papás me llevan, pero empiezan dudas en ellos, donde vienen inquietudes en ellos y decir, oh, tal vez, pues esa es la fe de mis papás, pero esta es mi opinión, esta es mi fe, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué estos jóvenes se van? Dice que la mayoría de las veces ellos se van por dudas, por preguntas que ellos hacen que a lo mejor nunca se la preguntaron ni a sus líderes, ni a sus pastores, ni a sus papás. Ellos solamente se crearon esas dudas. Otros dicen que por la falta de asistencia. Cuando escuché esto digo, wow, entonces ¿qué quiere decir? ¿Los papás no estaban tan apegados a la iglesia? ¿Faltaban a la iglesia cuando tal vez tenían otras cosas más importantes que hacer? Entonces se les olvidó este versículo, Salmos 84:10, donde dice, porque mejor es estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que evitar en las moradas de maldad. ¿Se nos olvidó este versículo, hermanas? ¿Que no es mejor estar en la iglesia? O tal vez es porque nuestros jóvenes están tan ocupados que no se les enseñó este versículo. Los colegios, cuando nuestros hijos entran a la high school y entran a los colegios, es más fácil que ellos se vayan de nuestra iglesia. Es más fácil de que ellos decidan ya no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en las cosas del mundo que les dan prioridad a eso. Tal vez y sea nuestra culpa, hermanas. O tal vez no instruimos a nuestros hijos saltando algunos versículos de la Biblia donde ellos no los conocen. O tal vez su hijo cuando estaba en la middle school, en la high school, le decía, oh mamá, es que tengo mucha tarea, hoy no puedo ir a la iglesia entre semana. Y usted le dijo, oh, tal vez. Pero me acuerdo algo, y a lo mejor no tiene nada que ver con la iglesia, pero me acuerdo cuando había eventos importantes en mi familia cuando estaba muy pequeña. Y yo le decía a mi mamá la misma excusa, oh, es que tengo mucha tarea. Y ese domingo a lo mejor no quería ir con mis abuelos. Me decía mi mamá, pues no me importa. Así no duermas toda la noche, tú vas a ir con tus abuelos. Porque era algo muy importante. ¿Qué estamos reflejando a nuestros hijos? ¿Qué estamos impactando o influenciando a nuestros hijos? Para que ellos, cualquier duda o cualquier excusa, puedan dejar de ir a la iglesia. En el libro de Primera de Samuel relata a Ana, una mujer donde pues se empieza a narrar cómo Ana desea un hijo, ¿verdad? Y quiero enfocarme en ella, nomás para darle unos ejemplos, cómo la madre puede impactar en un hijo, ¿verdad?
me impacta esto porque Ana dice que pidió en el templo, pidió a un hijo. Y estaba el sacerdote Elí, pensó que estaba embriagada, pero Dios le contestó, ¿verdad? Ella oró y Dios contestó y le dio un hijo, el cual le llamó Samuel. Y cuando empezó Samuel a crecer, dice que cuando cuando lo destetó, lo llevó al templo. En 1 Samuel 1:26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. So Ana dedicó a Samuel a Jehová. Y cuando lo destetó, lo llevó al templo a ofrecerlo para el Señor. Tal vez Samuel tenía como unos 3 años. So Ana influenció en ese niño solamente 3 años, porque dice la Biblia que cada año iba Ana a ver a Samuel. Pero lo que más me impactó fue esto, de que ella nomás tuvo 3 años, no tuvo los 5 años para formar su carácter. Y no estuvo en la adolescencia, donde los niños tienen muchas dudas. Pero vemos que Samuel estuvo ahí en el templo. Estuvo ahí en el templo. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué si dice la Biblia en 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová? Samuel estaba junto con ellos, pero él conocía a Jehová y le servía. La Biblia no lo dice, pero el impacto y la influencia que Ana tenía en Samuel era grande. Y los 3 años que ella lo tuvo, yo le aseguro que lo instruyó para impactar la vida de Samuel y que él siguiera al Señor con todo su corazón. Otro niño que hablamos es Moisés. Moisés, pues todos sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Donde su mamá lo ocultó 3 meses y lo llevó al río y la hija del faraón lo encontró. Pero quiero ir a este punto. Dice que la Biblia dice, a la cual dijo a la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés. Cuando el niño creció, no nos dice la Biblia cuántos años estuvo con su mamá, pero sí podemos ver que los años que estuvo con su mamá influenció en su vida. Porque después nos habla que él defendió a su pueblo. Y después, pues, el regreso de Moisés. Pero ¿qué hubo en Moisés que lo hizo determinarse y creer en un Dios vivo y poderoso? Otra de las historias bíblicas es Esther. Esther era huérfana y recibió la instrucción de Mardoqueo. Ella pudo haberse quedado callada y decir, no, nadie sabe que soy judía. Pero sin embargo, ella tenía convicciones. Otra persona en la Biblia es Daniel. Me impacta la historia de Daniel porque Daniel era un joven, muy joven, cuando el rey Nabucodonosor lo tomó. Y dice que por 3 años los encerraron para que aprendieran el lenguaje, la cultura. Así tal vez como pasen nuestros hijos en este país, cuando van a las escuelas y los influencian y les dicen muchas cosas, pero este joven no se contaminó. ¿Por qué? Tal vez la instrucción antes de esa conquista, la instrucción de sus padres estuvo ahí. Hermanas,
Nuestros hijos se van a enfrentar en las escuelas, se van a enfrentar con los amigos, en la sociedad. Estamos en un mundo perverso, donde es antibíblico todas las enseñanzas. Hay una indoctrinación en nuestros hijos, donde simplemente les dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y si usted le pregunta a sus hijos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Le va a decir, pues yo no sé. Porque las teorías evolucionistas han acaparado el cerebro de nuestros hijos. O las humanistas, o diferentes teorías. Y al saber que nuestros hijos llegan a las universidades y que tal vez 4 de cada 6 maestros son ateos y no crean en el Señor, y pueden confundir a sus niños porque no tienen una base bíblica. Pero en Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Josué mencionó esto, hermana, él estaba determinado. Él estaba diciendo, no me importa lo que ustedes hagan, pero yo y mi casa. Y podemos leer Josué, cuando Jesús le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuántas veces Dios no lo repite? Yo no estoy en contra de que vayan a las escuelas nuestros hijos o que tengan amigos que no vengan a la iglesia. Pero, ¿qué estamos haciendo para que ellos defiendan su fe? Para que ellos hablen el mismo idioma que usted y yo hablamos. ¿O solamente dicen gloria a Dios porque lo escuchan en la iglesia? ¿O realmente dicen gloria a Dios por convicción? O tal vez sus amigos no saben que sus hijos son cristianos, porque hay algo que nos caracteriza, hermanas. Voy a terminar con esto. Dice en Mateo 26:7-3, dice, un poco después, aquí vamos a hablar de Pedro, ¿verdad? Donde Pedro negó al Señor. Pero muchas veces podemos negar nuestra fe. Nuestros hijos pueden negar su fe. Pero hay algo que los va a identificar, hermanas. Hay algo que va a impactar la vida de ellos. Hay algo que va a impactar la vida de los demás. Porque dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Dice, verdaderamente. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanas, nuestros hijos tienen que hablar nuestro idioma. Y no hablo de inglés o español o francés o japonés. No hablo de ese idioma. Es de ese idioma celestial donde nos podemos comunicar con Dios, llenos del Espíritu Santo. Y que su palabra los esté guiando en todo momento. No que sean imitadores del mundo, sino que ellos sean imitadores de usted, pero más de Cristo. Vamos a orar para que en este día el Señor nos acompañe en este arduo trabajo de impactar no nomás a nuestros hijos, hermanas, de impactar a sus vecinos, a su comunidad, a su iglesia. De que Dios nos dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Y que cuando vengan dudas y alguien nos pregunte, podamos decir conforme a su palabra. Podamos responder con una actitud cristiana.
Una vez me preguntaron, oh, ¿y cómo reaccionarías? Y hay algo que dice mucho mi esposo. ¿Quieres mi opinión o lo que dice la Biblia? Que no nos guíe nuestra carnalidad, sino que nos guíe la palabra de Dios. Si no la atesoramos en nuestros corazones, vamos a pecar, vamos a fallarle al Señor. Oremos, hermanas, que su casa esté llena del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por cada hogar, por cada familia, para que seas tú guiándonos en todo momento, llenándonos de tu gracia y de tu misericordia, para que seas tú poniendo en nuestros corazones tu palabra, para que seas tú sanándonos. Señor, cámbianos, transfórmanos, llévanos a ese lugar, Señor Jesús, que nuestra boca hable tu palabra, que nuestra mente declare tu misericordia, que tu gracia llene nuestros corazones, Señor. Llena tú, Señor Jesús, a cada una de mis hermanas, empodéralas, Señor Jesús, a mis hermanos. Que seas tú, Señor Jesús, tratando nuestros corazones. Que seas tú, Señor Jesús, poniéndonos, Señor, tu palabra, tu sabiduría, tu poder, tu gracia, Señor. Queremos crecer, Señor, en gracia contigo, así como con los hombres. Llénanos de ti, llénalas de tu poder, Señor Jesús. Hoy, hermanas, las despido y espero que sea de bendición y que lo atesoren en su corazón todos los días. Que el Señor las bendiga. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.